Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con esta serie Jen in Love Forever y empezamos. El departamento quedó en silencio por un momento. Ni no la presionó, simplemente esperó con una sonrisa amable hasta que Ran organizó sus ideas y empezó a hablar. Antes de divorciarnos, intentamos arreglar muchas cosas. Algunas cosas cambiaron, otras no cambiaron del todo. Nina sintió manteniendo sus ojos fijos en ella. En ese momento nos iba bien, dijo Ran. Tal como dijiste, todo marchaba sobre ruedas. Hace 2 años, cuando nadie interfería en nuestras vidas, ni siquiera pensaron en divorciarse. Ran creía que su romance era sólido. Si hubieran sido ellas dos, nunca habrían firmado el divorcio. Y ahora nos va bien de nuevo, dijo Nick en voz baja. Hablas mucho más que antes. Cuando hablabas por teléfono compartes muchas cosas. Cuando te visitan 9 veces al mes, puedo escuchar todo lo que te pasó día y noche, sonrió con dulzura. Nick siempre hablaba con encanto. Todavía hay algunas cosas que tenemos que arreglar, añadió, pero es normal que las parejas sigamos aprendiendo unas a otras y adaptándonos. Ran sonrió al escuchar a su novia hablar de los altibajos cotidianos de la vida de pareja. Su novia de 30 años parecía tan tranquila y experimentada en esos temas. ¿Quieres escuchar más de lo que siento?, preguntó Ran. Puedo escucharte cuando quieras. Puedo escuchar cualquier cosa que quieras decirme. Te escucharé con atención. Justo después de decir eso, Ran sentó suavemente a Nin en su regazo. La joven le abrazó con naturalidad. Le dirigió a su novia una mirada de advertencia cuando sintió una mano juguetona. Cada vez que alguien muestra interés en Tini, me pongo muy celosa y me siento mal por dentro. Su voz ahora sonaba tranquila. Su tristeza, sin tristeza ni pesadez. Era evidente que solo quería decir, por fin, cosas que antes ocultaba, cosas en las cuales intentaba trabajar, pero que aún no sabía cómo solucionar. Está bien, dijo Nin con un suave sonido. No era mucho, pero incluso ese pequeño sonido era encantador. Era una joven muy rica. Todos los que se acercan a ti son de tu mundo, los amigos de tu hermano, los hijos de los amigos de tu padre, las hijas de las amigas de tu madre, amigos de amigos. Yo simplemente no soy nadie especial. Nin sujetó suavemente la mejilla de Ran tras un momento y besó suavemente el lugar donde había estado su mano. Ran cerró los ojos disfrutando del calor y el cariño que le daban. Desde que se conocieron se convirtieron en novias, se casaron, se divorciaron y luego volvieron a ser novias. Nin finalmente entendió cómo se sentía su hermosa novia mayor cuando muchas personas mostraban interés en ella. ¿Qué debemos hacer?, susurró Ran. Trabajar en equipo, dijo Nin. ¿Cómo puedo hacerle a Ran? ¿Cómo puedo hacerle creer a Ran que no me importa el estatus ni el círculo social de una persona? Susurró a la heredera cerca de los labios de su pareja mientras sus frentes se tocaban. Te creo, pero solo, comenzó Ran. ¿Pero no puedes evitar pensar de esa manera? Ran lo admitió. Nin simplemente negó con la cabeza, demostrando que comprendía, mientras que la mujer mayor sintió una punzada de culpa por pensar así. Está bien, intentemos dejar de pensar de esa forma, dijo Nin. Se apretó suavemente contra su novia y le dio un beso dulce y tierno. Poco a poco la intensidad de sus besos aumentó como de costumbre. Al principio no había problemas, pero a medida que sus besos se volvían más cálidos, las gafas de marco negro de Ran se convirtieron en un obstáculo. Nin se apartó un poco. La mirada de sección de Ran era evidente, pero cuando Nin se quitó las gafas con cuidado y las dejó sobre la mesa, la mujer mayor comprendió de inmediato. Te ves muy bien con gafas, pero molestan cuando nos besamos. Nin dijo con una sonrisa burlona llena de alegría y encanto. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más pasión. Las suaves manos de Nin recorrieron los hombros de Ran, apretándola y tirando de ella mientras se daban un beso. Nin subió a la mesa. Los objetos que había sobre la mesa fueron apartados con descuido. Abrió sus pies para que Ran pudiera explorarla y siguieron besándose, de puntas sin parar. Ran era experta en eso, y a Nin le encantaba eso de ella. Mi amiga me dijo que debería salir más. Cada vez que vengas, quédate aquí, dijo Ran, en cuanto se detuvieron recuperando el aliento. No quiero ir a ningún lado si tú no estás, dijo Nin. Ran no siempre estaba libre, tenía muchas tareas. Solía juntar un par de veces. Solo salían juntos un par de veces cuando Nin la visitaba, pero a Nin no le importaba, entendía y nunca exigía nada. No necesitaba ir a un lugar especial, bastaba con que estuvieran juntos y hablaran rostro a rostro. Mi amiga dijo que finalmente podías visitar otro lugar. Dile que no me interesa. Ya había visitado la ciudad del sur de Francia, cerca de España, paseando por sus calles y disfrutando de los edificios. Pero ahora su único interés era su novia que estudiaba allí. ¿Qué quiere decir que no te interesa? Quiero decir que me interesa más la tener desde aquí, dijo con una sonrisa encantadora. Ran se inclinó y la besó de nuevo. Siguieron demostrándose cariño y disfrutando infinitamente de su cercanía. Vamos a dar un paseo hoy. Hay una cafetería nueva,
Hay una cafetería nueva. Abrió después de que regresé adelante el mes pasado. Le susurró a Nin a su novia al oído. Ran inclinó la cabeza. Las manos de Nin recorrieron a la otra persona, subiendo lentamente debajo de su camisa. Está bien, susurró Ran. Su mente estaba casi en blanco mientras le daba cariño a Nin, y todo se volvía más intenso. Solo podía responder dejándose llevar por las emociones. Dame una hora, dijo Nin. ¿Es suficiente?, preguntó Ran. Si quieres más, puedo darte más, dijo Nin con una sonrisa. Atrajo más cerca a su novia, besándola profundamente mientras sus manos se movían. Incluso con sus estudios intensos, Ran siempre encontraba tiempo para hacer ejercicio, y Nin admiraba lo bien que su novia administraba su tiempo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.